Vamos a darle la bienvenida al profesor Luis Ramírez. Bienvenido a Canal 17, profesor Ramírez. Muy buenas tardes para toda la teleaudiencia y un saludo a don Geldres, al pastor Geldres y a tu persona, Santiago, y a quien acompañan ahí, creo, Alan Rodríguez. Muy buenas tardes y con toda la teleaudiencia. Así es, estimado profesor Lucho Ramírez. Aquí estamos con mi colega Alan Rodríguez, también va a intervenir, estimado profesor Ramírez. Profesor Ramírez, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. También por el tema de la resolución ministerial 326, ya varios gremios se están pronunciando, el SUTE, la Asociación de Directores, el Colegio de Profesores, y creo que es oportuno también poder conocer también un poco más sobre este tema por su persona, ya que usted representa al Colegio de Profesores aquí en La Libertad. Sí, en varias entrevistas ya hemos manifestado nuestra posición. Es un intento más del gobierno, el sexto intento a nivel de gobiernos, ¿no? Desde el año 92, y este pues es otro intento más de privatizar la educación. No lo declaran abiertamente, pero en este documento legal que ha emitido el Ministerio de Educación el 14 de agosto, en su debido momento fuimos los primeros que nos pronunciamos de estar en desacuerdo, porque entendemos que la Constitución Política del Estado, en el artículo 78, indica que la educación es responsabilidad del Estado, ¿no? Ofrecerla de manera gratuita, de calidad, y en todo caso esta administración que se le quiere dar a instituciones, entre comillas, sin fines de lucro, posteriormente puede tener consecuencias en los cuales, para cubrir algunos gastos corrientes de la institución, que siempre ocurre en el día a día, van a tener que los padres de familia posiblemente cubrir esa falta de presupuesto que en algún momento no reciban estas instituciones o les haga necesario solicitarles a los padres de familia. Se ha hecho una marcha el día 16 de septiembre, este miércoles, y tuvo una asistencia en la Plaza de Armas de maestros del SUTER. Estuvimos acompañando allí de manera activa para protestar públicamente y que la comunidad y la sociedad en general conozca de que esté alerta en el sentido de que si quiere pasar o transferir la responsabilidad que hay del Estado a administrar las instituciones educativas por estas instituciones. Sí, efectivamente, profesor Ramírez, porque, bueno, acá se menciona, ¿no?, entidades sin fines de lucro, ¿no?, pero no sabemos qué organismos o qué ONGs entrarían, ¿no?, porque ya recordemos, usted también ha sido una de las personas que ha participado justamente dentro de esta lucha en la que intentaban cambiar parte de la currícula escolar, insertando textos, ¿no?, que iban en contra de los principios que se han mantenido durante muchos años en este país, y eso es una preocupación para nosotros, los padres de familia, y lo peor que en este tema no se está tomando en cuenta a los padres de familia que están asociados a través de las APAFAS, que tienen una ley, la 28628. Entonces, todos estos temas realmente generan cierta desconfianza, y también la población un poco desconoce este tema y lo puede agarrar de sorpresa. Así es, la 28628, que es la ley de APAFAS, indica de que una de las funciones y una organización legal conformada y que es apoyo dentro de la estructura orgánica de una institución educativa que trabaja de codo a codo con la dirección de los planteles, justamente ellos, los padres de familia, y en muchas instituciones educativas, se puede observar de que a veces se solicitan las famosas cuotas de APAFAS, porque justamente ese porcentaje, que más o menos es el 3%, que le falta a la educación en el país, y que es responsabilidad del gobierno asignar el 6%, por lo menos, que está definido y está determinado en la Constitución y en la Ley de Educación, en donde el Estado tiene que proporcionar ese presupuesto
en aquel que se realiza de general de la República, tienen que asignar la educación el 6%, cosa que en los últimos años no se han incrementado muy poco, llegando a un 3.2%, faltando el otro faltante, y ese faltante justamente lo tiene que pagar el padre de familia. Eso no lo dicen, ¿no? ¿Por qué no lo dicen? Porque claro, no les conviene. Sin embargo, las APAFAs hacen todo el esfuerzo, hay padres de familia que hacen todo el esfuerzo, ¿no? Hay hasta conflictos a veces en las instituciones educativas por pagar esa cuota, que sirve justamente para cubrir algunos gastos que necesita la institución, que obviamente es parte del servicio que se tiene que dar a los estudiantes, ¿no? Entonces, esa falta del 3% que no está destinando el gobierno o el Estado en los últimos años, lo está cubriendo el padre de familia. Eso no se dice, eso es la verdad. Y el padre de familia tiene que estar consciente de que si ellos están contribuyendo a través de los impuestos, a través de las tributaciones o cualquier otra forma de ingresos que recibe el Estado por alguna actividad de tipo comercial, esos impuestos deberían determinarse que deben destinarse al sector de educación, y no lo destina. Y ningún gobierno lo ha hecho, ¿no? Pero el padre de familia debe tener conocimiento de que la falta de ese 3% lo cubren ellos. Y ahora, si vienen otras instituciones supuestamente sin fines de lucro, lo que el Estado está haciendo prácticamente es lo que le exigirían al Estado, le van a exigir a esta organización o institución supuestamente sin fines de lucro, y le va a decir a los padres de familia que es necesario que aporten para poder cubrir esos gastos corrientes que pueden estar faltando en la institución educativa. Por eso es que es importante este anuncio o esta alerta a los padres de familia que se queden a estos reclamos, porque es la responsabilidad del Estado asignar ese porcentaje, que no lo han hecho en los últimos años, y que ahora, ante las nuevas propuestas que seguramente saldrán, partidos políticos, candidatos, escuchar si en verdad tienen que asignar ese presupuesto que se está exigiendo. Ya el Congreso de la República hace el mes, creo que en julio, habían tenido ya un debate para poder hacer que se incremente ese 6%. La ministra que está actualmente, que no ha sido censurada, dijo que sí, que se iba a tomar en cuenta, pero ahí ha quedado, de buenas intenciones, pero nosotros queremos cosas concretas, ¿no? Entonces nosotros como colegio de profesores estamos siempre atentos ante estas acciones camufladas, escamoteadas, que ahora pues se ha tapado la atención de esto que es fundamental para el país con el tema swing y el problema esto de la vacancia, ¿no? Y que hemos observado mucha bulla, ¿no? Es decir, mucho salto cuando el terreno ha estado parejo, y en realidad ha sido prácticamente una distracción para la población que lamentamos, ¿no? Cuando los temas fundamentales son el tema sanitario, que eso está en primer lugar, pero también tenemos que ver el tema de educación. No se han entregado las tablets, no se ha cumplido con varios ofrecimientos, ¿no? Y lamentablemente eso va a afectar el 2021, ¿no? En todo sentido. Y esta resolución ministerial 36, lo que estamos pidiendo es que sea derogada. Estimado Lucho Ramírez, como decano del Colegio de Profesores, sin pretender en mi persona poner el dedo en la llaga, pero conociendo la sinceridad con que tratas esos temas como educador, yo me había estado comunicando y me comuniqué con dirigentes de Huancayo, de Loreto y de Ayacucho, pero he visto que hay esa desunión entre los trabajadores de la educación peruana y el famoso SUTEP, que está siempre llevado por dirigentes de Patria Roja. Y ante esta desunión, yo creo de que el Estado se aprovecha para hacer tabla rasa de todas esas ventajas en bien de la educación y de los educadores, como son ustedes los profesores. Y hace años que
está politizada la dirigencia del SUTEP. En ese sentido, yo creo de que es nefasta esta situación, porque la derrama magisterial, por ejemplo, a la cual pertenece la mayoría de profesores, ¿quiénes se han hecho adinerados, se han vuelto millonarios con esa situación? Estamos nosotros, nuestra unidad de investigación, llegando a este punto para decir con frases, con términos, con cifras, esta situación de la derrama magisterial que nadie ha tocado hasta ahora. Cuéntanos algo de esta situación para conocimiento de la audiencia. Bueno, como en toda organización, cuando es por un lado numerosa y por otro lado cuando hay demandas de exigencias y no de reconocimientos a través de diferentes derechos, por ejemplo, sobre todo laborales, ¿no? Por ejemplo, la exigencia del 6% que estaba hablando anteriormente, que nos involucra a toda la sociedad, porque los padres de familia, con esto de la ley 28628, que es de la PAFA, por ejemplo, ¿no? habla de la colaboración, ¿no? De coayudar con la calidad del servicio educativo. Pero, ¿por qué sacan esa ley? Justo porque ese otro 3% que no le da el Estado, que a pesar que está en la Constitución y a pesar que está en la ley, ¿no? Esas exigencias, el magisterio siempre está reclamando ese 6%, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el transcurso de los casi 30 años de una dirigencia, ¿no? Como es el SUTEP, ¿no? Del cual hay que valorar sus luchas, eso hay que reconocer. Los maestros siempre han salido a defender no tanto a los dirigentes, sino las demandas que es necesaria para la sociedad. Pero en el transcurso de esos 30 años, siempre salíamos los maestros a protestar que ese 6% siempre se dé. Y los dirigentes levantaban las huelgas, ¿no? De una manera extraña, que pensábamos que en realidad ya se había logrado esa conquista que por años se ha luchado. Y entonces los maestros en los últimos 3 años, ocurrió la huelga del 2017, ¿no? Recordarán, salieron todos los maestros de base de los colegios, se autoconvocaron, ¿no? Y salieron a protestar porque el ofrecimiento del expresidente Kuczynski, ¿no? Ahora preso en su casa por actos de corrupción, ¿no? Había ofrecido incrementar el salario básico de todos los maestros de 2.000 soles. Eso lo ofreció en campaña. Y luego, ¿no? Al devenir de los 2 años que estuvo de gobierno, a ese incumplimiento, ocurrió que los maestros se autoconvocaron, no por los dirigentes del SUTEP, sino aquellos que salieron de las bases de las instituciones educativas, porque era prácticamente un ofrecimiento que determinó en las elecciones del 2016 entre Keiko Fujimori y PPK. Los profesores apostaron por PPK porque asumían que era un presidente de lujo y que los ofrecimientos iban a ser cumplidos, cosa que no fue así. Ante esta situación, los maestros se autoconvocaron, salieron a la huelga y ustedes vieron ese enlace. A partir de ahí se hace la ruptura y aparece el SUTER, aparece el FENATEP, que está liderado por el profesor Pedro Castillo, ¿no? Entonces, la más gran grueso de maestros a nivel nacional apoyan y respaldan a quien en verdad pudo de alguna forma lograr, como que se logró. Participamos también en el Colegio de Profesores a nivel nacional en esta demanda y se pudo lograr que el presidente Pedro Pablo Kuczynski en ese entonces otorgue esa demanda de 2.000 soles. Pero no fue solamente ese reclamo, también fue incluido el pago de la deuda social, también fue incluido que se invierta el 6%, ¿no? del presupuesto general de la República de Educación. Sin embargo, solamente hicieron el pago de esos 2.000 soles como parte de una situación para calmar a la gran mayoría de maestros. Por eso que las otras demandas
quedaron, digamos, en otros ofrecimientos. ¿Y por qué? Porque destinar el 6% verdaderamente a educación significa, y ahora entendemos por qué, no permitir a la corrupción meterse al bolsillo la plata de todos los peruanos, cuando eso deberían darle a educación, por ejemplo, ¿no? Por Siempre eso nos es que decían se que no debe había dinero, no había plata, despolitizar ¿no? la educación, especialmente de los directivos, los señores de Patria Roja, que siempre han estado metiéndose en esta situación. Yo no sé por qué ahora ya no hay comunismo, ya el mundo se ha globalizado realmente, estamos en otra etapa. Quienes quieren ser comunistas pues ven un provecho muy personal, eso es lo que creo yo y lo que estoy seguro creen muchos profesores, muchos padres de familia que son realmente los perjudicados por la carencia de una educación idónea que no reciben sus hijos. Lo que yo más o menos puedo opinar, y esta es una apreciación personal ya no como institución, como colegio de profesores, es que lo que pasa es que en los últimos 30 años el mundo ha tenido un cierto modelo económico que, se quiera o no, ha tenido algunos resultados, pero también ha generado las brechas entre los más y los menos, ¿no? Sin embargo, en los temas ideológicos, creo que ya a estas alturas del siglo XXI ya no podemos hablar de izquierda, de derecha, de extrema o de las extremas, ¿no? Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es tener un pensamiento progresista, seleccionar lo que es bueno para la sociedad y lo que debe desterrarse, ¿no? Lo que es bueno, por ejemplo, es formar emprendedores, formar ciudadanos que puedan obtener un trabajo cualificado. Necesitamos industrias intermedias, necesitamos abrirnos al mundo para comerciar, para hacer nuestro comercio. O sea, país que se aísla va a tener problemas en el mercado internacional. Tenemos que tener una visión y una mirada hacia global, cómo se están moviendo las economías globales. Fíjese China, fíjese Estados Unidos, Europa y los países que están como satélites, están en el mundo de la competitividad, ¿no? Pero esa competitividad, si bien es cierto, es una señal de progreso, pero también significa un reto que las poblaciones y sobre todo la educación tiene que ponerse al ritmo y al servicio de las posibilidades y las oportunidades. Yo creo que en ese sentido todos debemos alinearnos a que el progreso va a venir, no solamente desde el punto de vista material, sino también espiritual. Hay un aspecto donde tenemos una baja calidad de valores, ¿no? Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro, ¿no? Yo recuerdo mucho un pasaje donde podríamos poner a prueba qué cosa, uno puede ser honesto, pero difícil puede ser íntegro, porque una persona que ocupa cargos públicos, ¿no?, puede realizar actividades que pueden demostrar honestidad, pero muy pocas veces son íntegros, ¿no? Por eso esas definiciones hay que volverlas a trabajar, a conversar con la población, para que ellos entiendan que el progreso puede ocurrir en la medida en que todos tengamos un comportamiento social de respeto para un crecimiento que sea también a cada quien de acuerdo a su esfuerzo. Imagínense usted, en el Ministerio de Educación, el ministro es un sociólogo, con el respeto a lo que se merecen los sociólogos, los profesionales de ese campo, pero zapatero a tus zapatos, ahí debe estar un educador, un profesor. Los demás funcionarios del Ministerio de Educación, igualmente, con mucho respeto con ellos, hay campo también para ellos, pero quienes conocen más el terreno pedagógico, el terreno de qué es lo que debe enseñarse, cómo trabajar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, y a mí me ofrecen un cargo que no me corresponde por una cuestión profesional, yo digo muchas gracias, porque esto no es mi campo, ¿no? En educación está ocurriendo estos temas, ¿no? Y por eso es que
a veces ocurre que cuando se quiere trabajar en el tema educativo, ¿no?, hay que tomar acciones que tengan que ver con 3 elementos que ya lo decían muchos estudiosos de la realidad peruana, como José Carlos Mariátegui, decía, ¿no?, que el problema educativo es un problema político, económico y social, ¿no? Así como él también ya lo dijo José Antonio Encinas, necesitamos una educación para el trabajo. Y esa educación para el trabajo, que fue escrito en una obra, en un libro que él publicó en el año 56, ¿no?, ya nos daba las bases para una educación de formación laboral. Sin embargo, en los últimos 40 años hemos obviado ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que estas conversaciones que estamos teniendo es importante a debatirlas con mayor amplitud, ¿no? Porque el terreno educativo es bien amplio para poderlo discutir. Bien, profesor Ramírez, le habla el pastor Geldres. 2 preguntas puntuales como para ir culminando. En otro país nada más, en Chile, por mencionar, o la Argentina, el nivel de educación es superior a este país. ¿A qué se debe? Por otro lado, ¿cuál es su opinión con respecto a la decisión del Congreso de no haber vacado al presidente de este país? Bueno, en principio, el tema de la vacancia, que lo voy a mejor mencionar porque es más corto, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, a veces creo yo que quienes están en las altas esferas de gobierno y en las altas esferas de autoridades, un poco como que por esa misma integridad, ¿no?, integridad que mencionaba anteriormente, la Constitución es bien clara y los hechos, ¿no?, son bien claros que han ocurrido. Yo observo ahí que ha habido una situación de falta de idoneidad del presidente, porque en primer lugar, siendo la autoridad máxima, y si lo observamos desde la seguridad nacional del país, ha permitido que le hagan esas grabaciones. Ahí hay una negligencia que lo incapacita a quien está como el jefe supremo inclusive de las Fuerzas Armadas y aquel que personifica la nación, dejarse grabar por personas inclusive de su entorno. Y entonces uno se dice, si eso pueden hacer estas personas, ¿qué pueden otras de repente tener de conversaciones que han tenido con el presidente, ¿no? Que tal vez no las divulgan porque tal vez están ahí escondidas. Entonces nos deja una sospecha de cómo es posible que una persona que está en este puesto, en este cargo de bastante responsabilidad de seguridad nacional, permita que le hagan este tipo de grabaciones. Por ahí ya uno entendería de que no sería una persona ya confiable para poder darle la responsabilidad del país. Eso es por un lado. Y por otro lado, los hechos mismos que ocurrieron ahí, que se nota una obstrucción a la justicia, ¿no? Porque tratan de ponerse de acuerdo qué va a decir cada quien para poder tapar alguna situación de privilegios como le han dado a este señor Swing y a cuantos más. Entonces, estos hechos son a nivel político sancionables, no tanto judiciales, porque el tema judicial tendrá su camino, pero políticamente es una situación que no podría ser censurado porque no existe censura para un presidente, sí para los ministros, dentro del reglamento de cómo ejercer, por ejemplo, este tema de vacancia, ¿no? Entonces, yo creo que ameritaba la vacancia. Sin embargo, han tomado una decisión, ¿no?, muy conveniente, creo yo, pero no han tenido la integridad, quienes hayan votado en contra, de regirse a lo que está establecido en la Constitución y en su reglamento del Congreso también, ¿no? Y lo segundo, la educación en toda Latinoamérica en los últimos 10 años
si un estudiante peruano va a Argentina, tiene las condiciones que Argentina le invierte a educación el 8% de su PBI, en Chile le invierte el 6.2% aproximadamente de su PBI, en Bolivia el 12% de su PBI. Imagínense usted en qué condiciones y qué calidad de servicio educativo están dando en cada uno de estos países. Y eso influye, pues. Eso influye. ¿Por qué? Porque el estudiante en Argentina, ¿no?, tiene unas aulas equipadas, con laboratorios, con mobiliario adecuado, con materiales educativos filtrados, ¿no? Ahí no hay tanto la ideología de género. Ahí hubo una ley que eliminaron totalmente ello, ¿no? Hubo una guerra tremenda en el Congreso. Así es que, por ejemplo, en estos países, solo por hablar de este tema, la inversión en educación no la ven como un gasto, sino que saben perfectamente que invertir en educación es invertir en el desarrollo de su país. Entonces, en Chile pasa lo mismo, aunque claro, últimamente tienen unas crisis, pero desde el punto de vista económico, ¿no?, que está pasando Chile últimamente. Sin embargo, en educación han invertido en el material educativo, en los servicios que se le da, el pago a los maestros, ¿no? Igual en Argentina. Entonces, mucho depende, como decía, la política de cada estado que aterriza en la parte económica. Entonces, en el Perú, y eso que me olvidaba, tiene sus comedores en los propios colegios, tienen sus comedores, su alimentación, ¿no? Los estudiantes en Argentina y en Chile, en Bolivia ni hablar. Entonces, tienen una política de nutrición infantil que están siendo ellos apoyados. A ellos no tienen caliwarma, ¿no? En caliwarma pues les entregan a algunos estudiantes sus paquetes con plástico termosellado, que pues se hacen unas melcochas ahí, y que pues el niño lo va a consumir, si eso también no es parte de su entorno, no es parte de su dieta alimenticia, ¿no?, en los lugares más alejados. Por lo tanto lo rechazan o lo botan, y ahí hay una situación complicada. Entonces, lo que está pasando es que mientras nosotros en el Perú no invirtamos en educación, no le demos la seriedad que debe tener, difícilmente vamos a tener los mejores resultados a nivel internacional. Bien. Estimado profesor Luis Ramírez, yo creo que esta tertulia, esta conferencia pública que los miles de televidentes han escuchado, van a sacar sus conclusiones. Y felicitamos por esta sinceridad con la que trata estos temas. Y creo que aquí la plataforma de periodistas les encanta hablar con transparencia, porque eso es el principio y nuestro lema de hacer periodismo aquí en Notivisión y en cada informativo de Canal 17. Muchas gracias.